Bienvenidos a mi canal, soy Max Díaz, ingeniero electrónico, y el día de hoy comenzamos el curso de Visual Studio Code, una herramienta muy poderosa en el mundo de la programación. Rápidamente, para aquellas personas que vengan de otros cursos y de repente están en este vídeo y no entienden por qué, lo que sucede es que esta herramienta, Visual Studio Code, es tan amplia, tan completa, que pensé que lo mejor para ella era hacerle su propio curso, por lo cual tendrá su curso con sus respectivos vídeos. Entonces, como ya va a estar explicado aquí, lo que voy a hacer yo es complementar los otros cursos asignando alguno que otro vídeo de este curso según corresponda. Entonces, por ejemplo, si en los cursos están en la parte de qué herramientas usarán y instalarán, pues corresponderá este vídeo de instalación y concepto. Muy bien, dicho esto, comenzamos. Editor de textos. ¿Qué es un editor de textos? Un editor de textos es un programa para escribir texto y código. Esto del texto y código en realidad son hasta cierto punto intercambiables. Significa que todo código es texto. Por ejemplo, en cuanto a lo que es escribir, hay programación que no necesita código, pero bueno, el código como tal es texto. Muy bien. ¿Qué ejemplos de editor de texto tenemos? Por ejemplo, uno que salta a la vista es el bloc de notas. El bloc de notas de Windows, el Notepad, es un ejemplo de editor de texto donde nosotros podemos escribir texto simple, ¿no? Un párrafo cualquiera, indicaciones, instrucciones, y el archivo tiene extensión, el documento tiene extensión .txt. Esa es la extensión. Ahora bien, no solo podemos grabar eso, resulta que también podemos grabar código HTML y guardarlo el documento con extensión .html. También podemos grabar código de C++ y con su debida extensión .cpp. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que estos códigos son trabajados? Muy simple. En el caso, por ejemplo, del código del lenguaje HTML, simplemente es interpretado, leído por un navegador, por ejemplo. El JavaScript también es un lenguaje interpretado por el navegador. En el caso de C++, es un lenguaje compilado. Entonces, haciendo uso de un compilador, eh, obtendremos el programa objeto de este código fuente. Entonces podemos ver que con un simple editor de texto, en este caso un simple bloc de notas, podemos escribir cualquier código. En efecto que sí, solamente que para trabajarlo, o sea, una vez ya escrito nuestra programación, necesitamos de otros programas para poder ponerlo a trabajar. Bien, pero ¿qué sucede? Sucede que con el bloc de notas está bien para entender qué es código, pero no sirve ni para la etapa de desarrollo ni para la etapa de producción. ¿Por qué? Porque vamos a escribir grandes cantidades de código. Entonces estos códigos deben ser fáciles, por ejemplo, de dar mantenimiento. Estos códigos deben ser fáciles de leer. Estos códigos deben ser fáciles de ampliar. Es decir, que una vez que ya tienes un proyecto base, debe ser capaz de ser escalable. Entonces, todas estas características las facilita una herramienta adecuada, para lo cual el bloc de notas queda muy pequeño, queda muy limitado. Y nosotros debemos buscar editores de texto más potentes. Como por ejemplo, ejemplo de editores potentes, tenemos Visual Studio Code, tenemos Atom, Notepad++, Vim, también tenemos, entre muchos otros. El dep C++ también sería un ejemplo de editor de texto. ¿Cuál es la ventaja de estos editores frente al bloc de notas? Por ejemplo, el autocompletado, el hecho de que nosotros escribimos una etiqueta de HTML y se completa el elemento.
tanto de apertura como de cierre. O por ejemplo, estamos escribiendo una función en JavaScript y al colocar llaves de un lado, se cierran las llaves automáticamente. O por ejemplo, cuando estamos escribiendo código y lo hemos escrito de manera muy desordenada, rápidamente le podemos dar un orden con un simple clic derecho. Entonces estas funciones, estas capacidades nos la otorga un editor de texto. No existe un editor de texto mejor que otro. Lo cierto es que cada editor de texto tendrá sus ventajas y desventajas y depende mucho de la persona y sus intereses para elegir uno u otro. En mi caso particular, yo recomiendo Visual Studio Code y es el con el cual vamos a trabajar todos los cursos. ¿Por qué recomiendo Visual Studio Code? Porque Visual Studio Code da autocompletado para una enorme cantidad de lenguajes. Para todo lo que vamos a trabajar en estos vídeos, HTML, CSS, JavaScript, Vue, SAS, disculpen, Node, Express, entre otras muchas tecnologías, eh, Visual Studio Code, PHP, MySQL, MongoDB, no es broma. O sea, Visual Studio Code tiene, soporta diferentes lenguajes, dándole su respectivo autocompletado, sus respectivos debuggers, entre otras muchas funciones que vamos a ir conociendo. Es una herramienta muy completa, como ya lo mencioné. Muy bien, ahora pasamos a instalarlo. Para instalarlo debemos ir a la página web de Visual Studio Code, que es una herramienta soportada, ¿no? Que es respaldada por Microsoft. Entonces nos dirigimos a un Google cualquiera y colocamos Visual Studio Code. Entonces, Visual Studio Code, hacemos clic aquí, a este primer enlace. ¿Y cómo lo instalamos? ¿Cómo descargamos el instalador? Muy simple. En este cuadro, de forma automática, va a detectar qué sistema operativo estás trabajando, qué sistema operativo estás trabajando, en cuál te encuentras. Y en función de eso te va a recomendar el instalador adecuado. Entonces, simplemente hacemos clic. Entonces, este paso es indistinto si tú estás en Windows, estás en Linux o en cualquier otro sistema operativo. ¿Se está descargando? Clic. Ahí está, ahora sí. Entonces, cuando se hace el cambio de página, significa que la instalación, o mejor dicho, la descarga del instalador se está desarrollando. Cosas a mencionar de por qué elegí este editor de texto mientras se logra la descarga, además de su autocompletado y soporte para diferentes lenguajes. Por ejemplo, tiene amplia documentación. Aquí podemos ver todo esto. Son instrucciones de cómo utilizarlo correctamente. También tiene muchas extensiones para descargar y mejorar sus funciones, sus capacidades. Es un IDE que se va mejorando en función de tus requerimientos. Ahí vemos que está soportado por una comunidad, está soportado por Microsoft. Aquí podemos, por ejemplo, podemos ver el autocompletado. Esto es un objeto, una función, y aquí vemos que le da una serie de opciones. Es una herramienta increíble que iremos conociendo. Hacemos clic aquí. Colocamos aceptar. Es un instalador como cualquier otro, ¿no? Típico de Windows. Podemos aceptar. Siguiente. Aquí nos sale la dirección donde se va a guardar. Yo voy a dejar la que está por defecto. Siguiente. Muy bien, a mí me sale esto y me informa que el folder existe y si quiero de todas maneras instalarlo. ¿Qué sucede, alumnos? Lo que sucede es que yo ya tenía instalado esto. Esto es una herramienta con la cual llevo trabajando años. Solo que para poder enseñarles adecuadamente su instalación, pues lo desinstalé. Lo desinstalé, pero como Windows es malo manejando las desinstalaciones, bueno, Microsoft, eh, se quedó la carpeta. Se quedó la carpeta, así que por eso me pregunté esto, pero no se preocupen, a ustedes no les va a preguntar nada.
Aquí me pregunta si quiero crear un acceso directo en el menú de inicio, que es este. Yo no quiero, no deseo, no lo necesito. Les recomiendo colocar que no, pero depende de ustedes. Y finalmente, en las funciones adicionales, por ejemplo, a mí sí me gusta, me interesa que exista un acceso directo en el escritorio. Luego, ¿qué más me interesa? Aquí, por ejemplo, me permite agregar la acción abrir con code en el menú contextual del explorador de Windows. Es decir, que cuando ustedes estén navegando entre carpetas, con un clic derecho, ¿no ven que les sale abrir con? Muy bien, en ese menú que aparece cuando ustedes hacen clic derecho, va a aparecer abrir con code. Es muy importante, una función muy útil, yo la recomiendo. Esto es cuando hagamos clic en un archivo y aquí cuando hagamos clic en el directorio. Ambos son importantes. Y esto es primordial, aunque siempre está seleccionado, debemos agregar al path. ¿Qué es el path, profesor? El path es una variable, una variable de entorno que le indica a la máquina dónde encontrar ciertos archivos para poder realizar las acciones que nosotros le pedimos mediante la consola de línea de comando, el CMD. Pero, profesor, ¿y qué es un entorno? ¿Qué son esas variables de entorno que usted menciona? Bueno, eso es un poco de computación, pero explicando muy por encima, las variables de entorno determinan el comportamiento de un computador. Adiós. Muy bien, dicho esto, colocamos siguiente, nos informa de todo lo que va a realizar y finalmente instalamos. La instalación es sumamente rápida, sencilla y ya tendríamos nuestro Visual Studio Code. Otra cosa que también me gusta de Visual Studio Code es que ya está vinculado o integrado con Git. Git y GitHub son herramientas también muy importantes para cualquier desarrollador, sobre todo web. Ya les iré mostrando cómo trabajar. Entonces colocamos Finish. Se va a lanzar automáticamente Visual Studio Code. Y aquí vemos nuestro Visual Studio Code. Ya les iré explicando en cada video para qué sirve cada opción. A ustedes les va a aparecer con menos opciones, de hecho, porque yo ya he instalado previamente algunas extensiones. Extensiones que tampoco se borran cuando uno desinstala el Visual Studio Code. Muy bien, esto sería la herramienta de trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo cerramos. Y si nos vamos acá, el curso de HTML, hola mundo, y hacemos clic derecho. Hacemos clic derecho y aquí, aparte de los GIF, ¿no? De las herramientas de GIF, también nos da la opción de abrir con Visual Studio Code. Hago clic normal, selecciono y aquí está la carpeta curso HTML y aquí están los diferentes documentos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Hablando de ordenar, si nosotros lo tenemos así, se dan cuenta, nos permite también, ¿no? Reducirlo en función de las etiquetas, etiqueta de inicio, etiqueta de cierre. Ya. Entonces, si nosotros lo tenemos así, está totalmente desordenado, esto no está bien, no es correcto, entonces colocamos clic derecho, formatear documento y se alinea correctamente. Muy bien, alumnos, espero que hayan disfrutado este vídeo, la instalación de Visual Studio Code. Y nos vemos en un próximo vídeo. Recuerden darle like, recuerden para suscribirse para más contenido, darle a la campanita para siempre estar informados cuando yo suba vídeo y en los comentarios dejar cualquier duda, consulta o crítica constructiva. Hasta un próximo vídeo.